Nueva York era el lugar de moda en la década de 1920. Manhattan se había convertido en la capital del mundo y era el centro del glamour y la sofisticación, la ciudad que nunca duerme. En Nueva York, jóvenes radiantes bailaban al ritmo del jazz. Se creaban millonarios de la noche a la mañana. Come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last two bits putting on the Ritz. Fue la fiesta más larga de la era moderna. Putting on the Ritz. Hasta que la burbuja estalló sin previo aviso. La juerga había terminado. Un terremoto financiero sacudió Wall Street. La historia lo llamaría el crack del 29 o el gran crack, y sería un trauma para la nación. Miles de negocios quebraron. Millones de personas se quedaron sin trabajo. Hombres orgullosos tuvieron que pasar por la humillación del paro y los comedores de beneficencia. Las familias desahuciadas fueron a parar a barrios de chabolas a un paso de los imponentes símbolos de riqueza. ¿Cómo es posible que el país subiera tan deprisa y cayera de forma tan repentina? Que el motor del mundo occidental se paralizara en 1929. Hacia mediados de la década de 1920, incluso el salvaje oeste había sido sacrificado en aras del auge de la energía industrial y del talento en ingeniería que estaba transformando Estados Unidos. Inmensos espacios abiertos, ricos en recursos naturales, fueron expoliados. Las ciudades eran bulliciosas colmenas comerciales. Barcos cargados de inmigrantes proporcionaban mano de obra barata en el que ya era el país más rico del mundo. Sus créditos de guerra a los aliados habían aumentado con los intereses hasta 12.000 millones de dólares. Casi todas las naciones del mundo occidental tenían dinero de Estados Unidos. El modelo A fue otro éxito de ventas. El crédito fácil permitió a los automovilistas sustituir su Tin Lizzy por el modelo nuevo. A esas alturas de la década, prácticamente todos los coches se vendían a crédito y prácticamente todo el mundo estaba endeudado. Los bancos y las empresas de préstamos se apresuraban a prestar dinero sin hacer muchas preguntas. Lo único que parecía gustar más que los coches a los estadounidenses era la emoción de especular en bolsa. Desde 1927 a 1929, muchos estadounidenses contrajeron la locura de Wall Street. Presas de la fiebre por invertir mientras las acciones no paraban de subir. El crédito instantáneo significaba que oficinistas, secretarias, amas de casa, mineros y botones ya podían invertir en acciones. Todo el mundo podía comprar con margen, es decir, a crédito. Salarios de los trabajadores crecieron de manera espectacular y con la bajada de impuestos creció el poder adquisitivo de todas las familias. El ama de casa y la joven trabajadora que querían lo más novedoso del mercado, una lavadora, un frigorífico o una aspiradora, consiguieron liberarse gracias a estos aparatos que ahorraban tiempo. Jueves 24 de octubre de 1929, sin previo aviso, la burbuja estalló. Hubo una estampida por vender. Cundió el pánico y los precios cayeron de forma alarmante mientras cada vez más inversores intentaban vender sus activos. Al término de la jornada, la bolsa de valores había perdido 4.000 millones de dólares. Y durante el fin de semana, la situación empeoró. Los precios de las acciones sufrieron un desplome de 14.000 millones de dólares. Se apresuraron a retirar su dinero, temiendo quedarse sin él. Ante esta demanda desaforada de reservas de efectivo e incapaces de recuperar los préstamos a especuladores arruinados, los bancos se vieron obligados a cerrar sus puertas y declararse en bancarrota. Muchos perdieron los ahorros de toda su vida y no tenían más recursos para hacer frente a la crisis. Incapaces de conseguir los créditos necesarios para capear el temporal, muchas empresas tuvieron que cerrar y miles de trabajadores se quedaron sin empleo. La expresión en el rostro de los que habían perdido su casa era de tortura por haberle fallado a los suyos.
La gente caminaba por las calles aturdida tratando de asimilar las noticias. El crack del 29 produjo grandes sacudidas en toda la economía mundial. Los bancos que habían prestado dinero a Europa para contribuir a la recuperación tras la guerra reclamaron sus deudas en un intento de mantenerse a flote. Eso desencadenó una recesión económica en el extranjero y por tanto los bancos estadounidenses no podían recuperar el dinero que necesitaban para su propia recuperación. Parejas de jóvenes desesperados se apuntaban a extenuantes maratones de baile en los que la pareja ganadora se llevaba a casa un premio en efectivo. Aunque la mayoría de estos bailarines sonámbulos estaban ahí por una sola razón. El premio a su agotador esfuerzo era comida gratis. El país más rico del planeta era incapaz de alimentar a todos sus ciudadanos. La violencia estalló en las ciudades. Grupos de desempleados atacaban a las autoridades locales por no recibir ayuda suficiente de la beneficencia. Hubo revueltas por los alquileres y marchas contra el hambre. Pero fueron los veteranos de guerra quienes protagonizaron la protesta más sonada y también más trágica. En el verano de 1932, el Ejército de los Bonos, agrupación improvisada de 15.000 veteranos de la Primera Guerra Mundial sin empleo, hizo autostop hasta Washington para exigir el pago inmediato de los bonos cuya distribución estaba prevista para 1945. Fuimos héroes en 1917, ahora somos mendigos, comentaba amargamente un veterano. El 4 de marzo de 1933, Roosevelt juró su cargo de presidente de los Estados Unidos de América. Toda la verdad con franqueza y valentía. Roosevelt convenció a la población de que la depresión podría superarse y dejó un grito de guerra memorable a la audiencia de toda la nación. Permítanme manifestar mi firme convicción de que lo único que hemos de temer es al temor mismo. Debe haber una supervisión estricta de todas las operaciones bancarias, créditos e inversiones. Cuando los bancos volvieron a abrir la semana siguiente, el dinero depositado superó al retirado antes del cierre. La crisis bancaria había terminado. Otros problemas no van a resolverse mañana, pero estamos en ello. Y vamos en la buena dirección. Franklin Roosevelt no iba a encontrar inmediatamente una solución a la Gran Depresión, pero con la fuerza arrolladora de su personalidad supo infundir esperanza y dar estabilidad a un país afligido. Quienes sobrevivieron a las tormentas que sucedieron al gran crack de 1929 recordarían el resto de su vida los años que lo habían precedido. Aquella década radiante como un arco iris, de fiesta cada noche, irresponsable pero maravillosa. Los locos años 20.
Los trabajadores seguían comprando acciones y participaciones con un fervor que ya era característico de la década. Era como si abrigaran la certidumbre ciega de que nada podía torcerse. Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial tras su intervención en la Primera Guerra Mundial, de la que surgió como la nación más próspera del mundo. Al principio no había querido entrar en la contienda europea. Los trabajadores crecieron de manera espectacular y con la bajada de impuestos creció el poder adquisitivo de todas las familias. El ama de casa y la joven trabajadora que querían lo más novedoso del mercado era un héroe. Su esposa utilizó una de las sensaciones del momento, la cámara de imágenes en movimiento, para retratarlo como un inverosímil vaquero del salvaje oeste.